En este video hablaremos de las generalidades acerca del papel del electrocardiograma y la calibración del electrocardiograma. Para empezar, hay que recordar que el papel electrocardiográfico está subdividido en una serie de cuadriculados, en donde cada cuadro pequeño va a medir tanto en sentido horizontal como vertical 1 milímetro. Ahora, cada 5 milímetros o 5 cuadros pequeños vamos a tener una línea más marcada que los va a subdividir todavía en cuadros mayores. Estos cuadros miden en sentido también vertical 5 milímetros y horizontal también 5 milímetros. Ahora, todo lo que midamos en sentido horizontal lo vamos a medir en tiempo. Para esto hay que tomar en cuenta que en un electrocardiograma normal el papel corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. O sea, en un segundo va a recorrer 25 cuadros pequeños. A través de conocer la velocidad del papel electrocardiográfico, nosotros podemos sacar el valor en tiempo de cada cuadro. Cada cuadro pequeño de 1 milímetro equivale a 0.04 segundos. Y así le iremos sumando más milisegundos conforme vayamos contando cuadros. Por ejemplo, 5 milímetros equivaldrían a 0.20 segundos. Ahora, lo que midamos nosotros en sentido vertical lo vamos a medir en milímetros o lo podemos medir en milivolts. Hay muchas fórmulas que se utilizan para crecimientos ventriculares o auriculares, donde las fórmulas están basadas más en milímetros que en milivolts, pero habrá algunas fórmulas donde se utilicen milivolts. Entonces, cuando utilicen fórmulas para valorar crecimientos o alteraciones en la altura de los complejos, hay que fijarse muy bien si la fórmula se va a calcular en milímetros o en milivolts. Si lo medimos en sentido vertical, recuerden que 1 milivolt equivale a 10 cuadros pequeños o 10 milímetros. Entonces de ahí podemos saber que cada cuadro pequeño medido en sentido vertical equivaldrá a 0.1 milivolt. Entonces aquí tendríamos lo que se mediría en el electrocardiograma. En sentido horizontal mediremos tiempo, en este caso 1 milímetro 0.04 como lo habíamos comentado, y en este ejemplo 5 cuadros equivaldrían a 0.20 segundos. Si medimos en sentido vertical, 10 milímetros equivale a 1 milivolt y cada cuadro pequeño equivale a 0.1 milivolts. Ahora, pasando a la calibración del electrocardiograma, cada vez que veamos un trazo electrocardiográfico, normalmente al inicio del electrocardiograma vamos a ver esta figura. Esto corresponde a la calibración. Normalmente el electrocardiograma está calibrado a 1 milivolt o 10 milímetros, y esto tiene que ver con el registro, cómo va a aparecer las ondas que nosotros vamos a registrar en un electrocardiograma. Las fórmulas que se revisan para crecimientos y esto están calculadas cuando se utiliza una calibración estándar a 1 milivolt. Ahora, si tuviéramos un trazo electrocardiográfico demasiado grande y no puede ser registrado porque se sale del papel, lo que se puede hacer es bajar la calibración. Por ejemplo, aquí se bajaría a 0.5 milivolts o 5 cuadros pequeños. Aquí lo que va a hacer el aparato es mostrarnos el complejo QRS a la mitad de su tamaño real. Entonces ahí nosotros lo podríamos medir, lo podemos cuantificar, pero siempre recordando que está a la mitad de su tamaño real. Ahora, si el complejo fuera demasiado pequeño y lo quisiéramos ver con mayor detalle, podríamos calibrar el electrocardiograma a 2 milivolts o 20 cuadros pequeños. Lo que va a pasar aquí, que el registro del trazo electrocardiográfico va a aparecer al doble de su tamaño real. También hay que tomar en cuenta esto. Entonces siempre hay que fijarnos al inicio del electrocardiograma a cuánto está calibrado el estudio. En este caso aquí tenemos un ejemplo del mismo paciente. Aquí es la calibración estándar, 1 milivolt, y este es el complejo que nosotros podemos ver. Este es el tamaño que normalmente estándar, que sería la calibración normal, a 10 milímetros o 1 milivolt.
En este mismo caso, lo único que hicimos aquí fue disminuir la calibración a la mitad, a 0.5 o 5 milímetros o 0.5 milivolts, y vean cómo el complejo QRS se ve más pequeño. Este equivale a la mitad del tamaño real. En cambio aquí lo calibramos a 20 milímetros o 2 milivolts, y vean cómo aumenta el tamaño, porque aquí lo estamos viendo al doble de su tamaño normal. Entonces bajar la calibración nos servirá para cuando el registro no se pueda medir porque se sale del papel electrocardiográfico o el mismo electrocardiograma no alcanza a registrarlo. Y esto sería más bien cuando veamos complejos muy pequeños en que queramos verlos con mayor detalle, se puede incrementar su tamaño, pero la calibración estándar serán 10 milímetros. Muchas gracias y esperemos que esta información sea de utilidad.